las periferias urbanas contra poderes de abajo. Si a comienzos del siglo XXI algún fantasma capaz de atemorizar a las élites está recorriendo América Latina, es seguro que se hospeda en las periferias de las grandes ciudades. Del corazón de las barriadas pobres han surgido en las 2 últimas décadas los principales desafíos al sistema dominante. Es así que estudiaremos las nuevas estrategias que se están formulando estas grandes élites para controlar las periferias de las grandes ciudades. Además, analizaremos de manera breve la tesis que cuestiona la posibilidad de que los marginados sean sujetos políticos. De esta manera, y si estrategias vamos a tratar, es primordial iniciar con la militarización y estado de excepción. El control de los pobres urbanos es el objetivo más importante que se ha trazado tanto los gobiernos como los organismos financieros globales y las fuerzas armadas de los países más importantes. Y es que se estima que los pobres de las grandes ciudades del mundo trepan a 2.000 millones, es decir, 1/3 de la humanidad. Y se pronostica que esas cifras se duplicarán en los próximos 15 a 20 años. Y es que todo este contexto se convierte en caldo de cultivo para que se dé el retorno de las clases peligrosas y se evidencian cómo las periferias urbanas representan una de las fracturas más importantes en un sistema que tiene caos. Al interior de estas se refleja el debilitamiento de los estados, escalada de guerras y conflictos violentos ante la ineficiencia del sistema interestatal, ascenso de la multitud de grupos defensivos, aumento de crisis locales, nacionales y regionales y la proliferación de nuevas enfermedades. Analizaremos brevemente en el contexto de Latinoamérica cómo y por qué estas periferias se han convertido en escenarios decisivos. ¿Pueden los marginados ser sujetos? Se ha insistido en considerar las barriadas como una suerte de anomalía, un problema, muy pocas veces espacios potenciales emancipatorios, movimientos sociales o sociedades en movimiento. El aspecto central de este debate es si efectivamente existe un sistema de relaciones sociales que expresan o condensan en un territorio, por lo cual es necesario analizar los movimientos, no desde su forma de organización y movilización, sino en torno a sus relaciones sociales y los territorios. Los territorios están vinculados a sujetos que los instituyen, los marcan sobre las bases de las relaciones sociales que portan. Es decir, un territorio tendrá características diferentes por las relaciones sociales que encarnan al sujeto. Inicialmente, la seguridad del Estado se centraba en la implementación de estrategias como operaciones de combate y adiestramiento de fuerzas de seguridad locales, los cuales resultaron insuficientes teniendo en cuenta que ninguna fuerza armada ha logrado éxito ante un enemigo no estatal, es decir, el pueblo. Y por el contrario, se empieza a implementar nuevos mecanismos para el control social como son, primero, la expansión de los servicios, que abarca el cubrimiento de servicios esenciales en estas zonas como son fuentes de trabajo, vías de acceso, obras de infraestructura, entre otras. En segundo lugar, encontramos la constitución de un gobierno legítimo y por ende democrático. Sin embargo, la tan preciada democracia queda reducida a la emisión del voto. Por último, encontramos la implementación de la economía de mercados, que consiste en la creación de concentraciones de empresas con el fin de disminuir la capacidad de reclutamiento de insurgentes. Todos estos mecanismos constituyen la seguridad verdadera del Estado, una seguridad a largo plazo y que da origen al estado de excepción, que no es más que un régimen totalitario que se aplica para contener a los pobres de las ciudades a través de una guerra civil, que permite la eliminación física no solo de los adversarios políticos, sino de categorías enteras de ciudadanos, categorías principalmente compuestas por habitantes de los barrios populares. Es importante señalar que el Estado desconsidera el papel de sujetos que pueden jugar los habitantes de las barriadas. Y la tendencia más frecuente en América Latina es que los movimientos de los asentamientos de ocupantes ilegales se tornan en instrumento de integración social y subordinación al orden político existente en vez de un cambio social. Por el contrario,
Es importante destacar los recursos internos de estos movimientos. Uno de sus más importantes elementos en su estructura social son las redes sociales de intercambio, que han sido determinantes para la supervivencia de estos movimientos a través del tiempo. Un movimiento social es un tipo de acción colectiva que busca modificar los sistemas sociales establecidos o defender algún interés, para lo cual se organizan y cooperan con el propósito de desplegar acciones públicas en función de metas. Estos cuentan con una estructura de movilización, una identidad colectiva y métodos de lucha. Pero el grueso de los movimientos no funciona de esta manera en las periferias. El concepto de movimiento social se aleja de la teoría y busca dar cuenta de las peculiaridades latinoamericanas, conformada por relaciones sociales diferentes que existen, se reproducen y crecen al lado de las dominantes y se conciben a estos como sociedades en movimiento. Da inicio la noche del 29 de octubre de 1957, cuando un grupo de pobladores del Zanjón de Aguada, con un cordón de miseria de 35.000 personas, se dispusieron a realizar la primera toma masiva y organizada de tierras urbanas en América Latina, no sin antes enfrentarse a la maquinaria represiva del Estado y el reto ante su actitud de indiferencia frente a un pueblo que logró construir su propia población. Al predio elegido de unas 55 hectáreas confluyeron columnas salidas de varias poblaciones hasta sumar en la mañana del día 30 unas 1.200 familias. El campamento resistió la acción policial para desalojarlos y las familias comenzaron a construir la población. La construcción de la población, a la que denominaron La Victoria, fue un enorme ejercicio de autoorganización de los pobladores, que debieron sumar esfuerzos e inventar los recursos, poniendo en juego todos los saberes y todas las capacidades. La primera noche se organizó una gran asamblea en la que decidió crear comisiones de vigilancia, subsistencia, sanidad y otras. El segundo es la autoconstrucción. Los primeros edificios públicos construidos también por los pobladores fueron la escuela y la policlínica, lo que refleja las prioridades de sus habitantes. Para la escuela cada poblador debía llevar 15 adobes. Las mujeres conseguían la paja, los jóvenes hacían los adobes y los maestros los pegaban. Comenzó a funcionar a los pocos meses de instalado el campamento y los maestros no cobraban. La policlínica empezó a atender a los vecinos en una carpa hasta que se pudo construir el edificio de la misma manera que se levantó la escuela. La toma logra resistir los primeros momentos en las fuerzas públicas. Intentan el desalojo, es muy probable que los ocupantes consigan asentarse. Es interesante destacar este patrón de acción social bien distinto a las agresiones individuales por familias predominantes en las favelas, las callampas y las villas miseria, que dio sus primeros pasos en la década de 1950 en Santiago y en Lima. Se comenzó a practicar en Buenos Aires y Montevideo, las ciudades más europeas, por homogéneas recién en la década de 1980. Veamos ahora algunos análisis sobre La Victoria que echan luz sobre los cambios que se estaban procesando. La toma supone una fractura radical en las lógicas institucionales y con el principio fundamental de las democracias liberales, la propiedad. En La Victoria sucede algo más. La autoconstrucción de las viviendas y del barrio significa la apropiación de los pobladores en un espacio en el que habita en adelante un nosotros que se erige como autogobierno de la población. Los testimonios de los pobladores van mucho más lejos, como era de esperar. De ellos se desprenden una serie de temas que se irán repitiendo a lo largo y ancho de las barriadas populares latinoamericanas, capacidad de autoorganización y a partir de ahí la autoconstrucción y autocontrol de la vida. Los pobladores de La Victoria no solo construyeron sus viviendas, sus calles, sus cañerías de agua e instalaron la luz, sino también levantaron la escuela con un criterio propio, ya que era un edificio circular y la policlínica. Entre 1973 y la actualidad se produjo una profunda inflexión, una verdadera contrarrevolución urbana. Entre 1980 y 2000 se construyeron en Santiago 202.000 viviendas sociales para trasladar a 1 millón de personas que vivían en poblaciones autoconstruidas. La quinta parte de la población de la capital a conjuntos habitacionales segregados, alejados del centro.
El 65% de los habitantes instalados en esos conjuntos quiere irse, ya que el hacinamiento en pequeñas viviendas se suma al aislamiento por estar confinados lejos del centro de la ciudad. Todo el proceso debe considerarse como la destrucción de un poder popular territorial que se plasmaba en los campamentos. Este es el objetivo trazado por el capital, ejecutado por la dictadura y proseguido por la democracia. Para los pobres se construyó una enorme masa de viviendas de bajo estándar en todo el país. La forma como se fue procesando esta construcción, que de forma explícita buscaba erradicar los campamentos, en sintomática. Al comienzo del plan, la producción de viviendas subsidiadas durante años de la década de los 80. En 1980 hubo nuevas tomas que amenazaban con generalizarse durante las protestas. Esa nueva generación de tomas se produjo porque los pobladores se negaban a ser parte de las nuevas políticas de vivienda que les habrían significado inevitablemente abandonar sus comunas y trasladarse a extramuros de la ciudad. Dictaduras de Argentina y Uruguay intentaron erradicar Villa Miseria en Buenos Aires y Tugurios en Montevideo, trasladando a sus habitantes hacia la periferia, pero no tuvieron el éxito ni la amplitud de la dictadura de Pinochet. En suma, el control social pasó en Chile por una reconstrucción del espacio y por la incorporación forzosa a la economía de mercado. Ambas cosas se consiguieron erradicando a los pobladores de sus espacios en los que habían creado una vida relativamente autónoma del Estado y del capital. Movimientos sociales en Latinoamérica. A continuación les hablaré de los movimientos sociales urbanos en Venezuela, un poco de su historia y cuáles son sus características actualmente. Como es de saber, las ciudades han jugado un papel estratégico importante en los procesos contemporáneos de cambio social en América Latina, especialmente dada la concentración de población en ellas, convirtiéndose en terrenos importantes de conflictos y reclamos. Los investigadores de América Latina han proporcionado registros enriquecedores sobre la conciencia y la cultura entre los habitantes de los barrios pobres urbanos en la era neoliberal, pero junto a estas formas cotidianas de resistencia y supervivencia, también están floreciendo espacios de participación popular donde los pobres urbanos se han organizado y hacen valer sus derechos. En Venezuela, a medida que las clases de élite emergentes se hicieron cada vez más poderosas y transnacionales en virtud de los procesos de reestructuración neoliberal, la clase trabajadora informal urbana ha decaído en relación con el crecimiento y desarrollo, desconectadas de la economía formal, carentes de estructuras sindicales o de acceso al bienestar social y estigmatizaciones por las clases medias. Los movimientos sociales urbanos en Caracas son extraordinariamente variados y heterogéneos. Hay agrupaciones de cuadros militantes que tienen sus raíces en la lucha guerrillera de los años 60, así como los colectivos que operan a través de asambleas y acciones de masas y agrupaciones culturales basadas en la música, el canto y la danza. Es por esto que las luchas culturales, políticas y por la identidad se despliegan en territorios espaciales definidos, el barrio, la plaza, la calle, lo que sugiere la importancia del espacio público en la formación de las redes de movimientos sociales. Por otra parte, la memoria histórica y las narrativas de resistencia son fundamentales para la autoconstrucción de los movimientos urbanos contemporáneos. Mencionaré cuáles fueron los ideales de los movimientos respecto a cada década. Los líderes comunitarios en los barrios trazan su genealogía desde los movimientos clandestinos contra el régimen militar en los años 50, pasando por el periodo de lucha guerrillera de los 60. Mencionaré cuáles fueron los ideales de los movimientos respecto a cada década. Los líderes comunitarios de los barrios trazan su genealogía desde los movimientos clandestinos contra el régimen militar en los 50, pasando por el periodo de lucha guerrillera de los 60, donde los movimientos giraban en torno a lucha armada en contra del régimen militar. La autonomía parcial de los movimientos sociales urbanos se estableció durante este periodo. El activismo cultural de los años 70, conocido como la pacificación de los movimientos guerrilleros, y por último el siguiente de nuevas formas de resistencia urbana en la década de los 80, donde se vio el crecimiento y la consolidación de las asociaciones de vecinos y movimientos de organizaciones barriales.
Por otra parte, empezaré a hablar de los movimientos sociales urbanos contemporáneos, una de las principales formas de movimiento social contemporáneo en Venezuela y que ha unido distintos movimientos sociales en el país, es la de los medios de comunicación comunitarios. El auge de los movimientos sociales organizados a través de las redes de los medios de comunicación comunitarios se produjo después del golpe producido por la oposición contra Chávez en 2002. Los movimientos sociales urbanos se basan en el entorno, la localidad y la identidad cultural en la creación de lenguajes alternativos de resistencia y oposición a los discursos de los medios de comunicación privados. En Bolivia se han registrado algunas experiencias notables en las periferias urbanas que revelan la capacidad de los sectores populares indígenas de construir una verdadera sociedad. A comienzos de la década de 1990, grupos de vecinos se organizaron para conseguir el agua imprescindible para sus hogares. Formaron asociaciones y cooperativas, excavaron pozos, tendieron red de aguas, construyeron tanques elevados o compraron el agua en cisternas y en ocasiones construyeron el alcantarillado, todo esto sin ayuda estatal. Estas organizaciones solidarias, colectivas y democráticas son una de las más extendidas formas de organización cotidiana y experiencia vital de varias poblaciones de América Latina que resisten al capitalismo. Uruguay pasa por ser el país más integrado del continente, donde el Estado benefactor alcanzó mayor desarrollo y resultó menos deteriorado que en otros países. Pero Uruguay no es el mejor escenario para el nacimiento de prácticas sociales autónomas. Sin embargo, en el pico de las crisis económicas y social del 2002, de modo espontáneo, nacieron las periferias de Montevideo, decenas de huertas familiares y colectivas en las que trabajaron miles de vecinos pobres golpeados por la desocupación. Las periferias de las ciudades argentinas han sido escenarios del nacimiento de uno de los formidables y multifacéticos movimientos sociales. Las últimas crisis sociales y financieras que percibió... 4, 3, 2, 1, ya. La última crisis social y financiera que precipitó la insurrección del 19 y 20 de diciembre del 2001 hizo visible gran cantidad de iniciativas de base de todo tipo, de modo muy particular aquellas que nacieron para la supervivencia y se fueron convirtiendo en alternativas al modo de dominación. ¿Qué poderes en la periferia? Me gustaría comprender los movimientos urbanos populares desde una perspectiva de larga duración y desde una mirada que pueda captar los procesos subterráneos o invisibles. O sea, ser capaces de reconstruir el recorrido de los sectores populares en los últimos 50 a 100 años y poder hacerlos de modo de rastrear cuál es su proyecto histórico. Los cortes temporales son decisivos, por lo que permiten develar la agenda que subyace detrás de las acciones visibles, de las grandes luchas y las masivas movilizaciones, y permiten escanear varios ciclos de lucha que en apariencia no tendrían ninguna relación. Comparar la situación de los sectores populares urbanos en 1900 o en 1950 con la de 2000 es lo que nos permite deducir el camino que están transitando. Cambios lentos exigen ser comprendidos en tiempos largos. Los dominados no actúan de modo simétrico a los dominadores y por eso no formulan racionalmente un proyecto para luego intentar hacerlo realidad. Este proceso está en la raíz de la insurrección de 1989, conocida como Caracas. A partir de ese momento, los sectores populares urbanos tomaron la iniciativa que mantienen hasta el día de hoy. La intensa movilización popular de la década de 1990 provocó el colapso de los corruptos partidos tradicionales, hizo entrar en crisis el modelo de dominación y facilitó la conquista del gobierno por una nueva camada de dirigentes, entre ellos Hugo Chávez. Estos sectores jugaron un papel decisivo en frenar, revertir el golpe de Estado de abril del 2002 y en la derrota de la huelga petrolera lanzada por las élites a fines de ese año. Los pobres urbanos de los cerros de Caracas neutralizaron las diversas ofensivas de la derecha
y las clases dominantes que contaron con el apoyo de amplios sectores de las clases medias. En el 2002, con el decreto que da inicio a la regulación de la tendencia de la tierra y la rehabilitación de los barrios que promueven la formación de los comités de las tierras urbanas, este proceso está íntimamente relacionado con el carácter y el espíritu del proceso bolivariano. Alrededor de 1.000 comités de tierras urbanas de Caracas reúnen unas 200 familias cada uno y se articulan entre sí de manera informal e insensible. Lo más relevante del decreto es que este proceso de reconocimiento e inclusión de los barrios lo hacen descansar en la organización, participación y movilización de los mismos pobladores del barrio, interpelando a las propias comunidades como agentes de los procesos de transformación que se delinean. Algo similar sucede con las mesas técnicas de agua. Forman parte de una revolución del territorio. Son organizaciones autónomas elegidas por los vecinos del barrio, flexibles, ya que no se percibe ningún esquema de organización ni se hace necesaria la presencia de intermediarios y responden a las necesidades inmediatas de la población. Un siglo atrás, las ciudades eran el espacio de las clases dominantes y de sectores con los que se mantenía una relación armoniosa o no. Hoy, esos sectores han sido desplazados o están cercados por los sectores populares. Dicho de otro modo, los de abajo están cercando los espacios físicos y simbólicos donde las clases dominantes habían establecido su poder. El telón de fondo de este proceso de los sectores populares es la expansión de una lógica familiar comunitaria centrada en el papel de la madre, en torno a la que se modela un mundo de relaciones afectivas, de cuidados mutuos, de contención inclusiva. Estas formas de vivir y de hacer han salido de los ámbitos privados en los que se habían refugiado para sobrevivir y de la mano de la crisis sistémica que se ha hecho evidente luego de la Revolución Mundial de 1968, se viene expandiendo hacia los espacios públicos colectivos. La expansión de la madre es evidente en todos los movimientos sociales actuales. En algunos, el 70% de sus miembros son mujeres que van con sus hijos, como sucede entre los grupos piqueteros en Argentina. En los espacios y tiempos de esta sociedad diferente vive otro mundo femenino de valores de uso comunitario, autocentrado, espontáneo en el sentido profundo del término, o sea, natural, autodirigido. Este mundo está siendo capaz de producir y reproducir la vida de las personas que participan en él mientras autoproduce circularmente y no tiene fines externos. No nace ni crece por la oposición al mundo estatal masculino, de valores, de cambio, de polarización, asentamiento en instituciones que se regulan según las relaciones binarias. Nace y crece por sus propias dinámicas internas, pero si no se consigue sobrevivir, expandirse y desplazar al mundo estatal masculino, la supervivencia de la humanidad estará en peligro, por femenino y por masculino o por patriarcal, entendido dos modos opuestos y complementarios.